Bienvenidos a Sonoteca, el espacio donde las ciudades nos cuentan sus secretos. Hoy viajamos a orillas del Ebro, a una ciudad que es mucho más que una simple urbe. Imaginen un antiguo pergamino, un palimpsesto, uno en el que se ha escrito una y otra vez, pero donde cada nueva historia deja entrever la anterior. Así es Zaragoza, una ciudad encrucijada, un nudo de caminos en el corazón del Valle del Ebro. Su ubicación no es casualidad, siempre ha estado en el centro de todo. A unos 300 kilómetros de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Bilbao. Desde siempre ha sido un punto de encuentro y de paso obligatorio. Y su identidad está marcada por el agua. Nació a orillas del gran río Ebro y en la confluencia de sus afluentes, el Huerva y el Gállego. Esta relación con el agua ha definido su forma, su economía y su cultura. Su clima es de contraste, semiárido y con un carácter muy continental. Esto se traduce en veranos muy calurosos, donde el termómetro coquetea con los 35 grados, y en inviernos fríos, con esas heladas nocturnas que te recuerdan dónde estás. Aquí el viento tiene nombre propio y forma parte del alma de la ciudad. Por un lado, el cierzo, ese viento frío y seco del noroeste que despeja los cielos y las ideas. Por otro, el bochorno, más cálido y húmedo, que llega desde el sureste. Demográficamente, estamos hablando de la quinta ciudad más poblada de España, y su crecimiento en las últimas décadas ha sido realmente espectacular. De hecho, es la que más ha crecido en porcentaje entre las grandes capitales desde el año 2000. La ciudad en sí es un núcleo denso, donde vive la inmensa mayoría de la gente, pero está rodeada por 14 barrios rurales, pequeñas comunidades que completan su complejo mapa territorial. La tesis de nuestro viaje de hoy es esa idea del palimpsesto urbano. La identidad de Zaragoza no está en una sola época, sino en la superposición visible de todas sus capas. Cada periodo ha dejado su marca, sin borrar por completo la anterior. Desde el asentamiento íbero de Salduie, sobre el que se trazó la cuadrícula romana, pasando por la medina islámica de Saraquista, que luego fue capital del Reino de Aragón, hasta llegar a la metrópoli moderna que vemos hoy. El resultado es un tejido urbano fascinante y estratificado, un lugar donde el pasado no es un simple recuerdo, sino una parte activa de la vida. Su posición estratégica ha sido el motor constante de su historia. Los romanos eligieron este lugar por ser un punto defendible sobre el Ebro. Esto convirtió a Caesar Augusta en el centro neurálgico de la región. Siglos más tarde, la taifa de Saraquista usó esa misma ventaja para convertirse en un reino poderoso. Y hoy, en la era contemporánea, esa idea de encrucijada se ha transformado en una ventaja logística. Ahí está la plataforma logística de Zaragoza, plaza, una de las mayores de toda Europa. La función de la ciudad como nodo de conexión ha sido una constante durante 2000 años. Simplemente ha ido adaptando la forma a la tecnología de cada época. De las barcazas fluviales al transporte intermodal de alta velocidad. Nuestra historia urbana aquí comienza mucho antes de Roma. Los vestigios más antiguos nos llevan al siglo VII a.C., a la Edad del Bronce. Pero el primer asentamiento consolidado fue la ciudad íbera de Salduien. Esta población incluso acuñaba su propia moneda y ya desarrollaba complejos sistemas de irrigación, como demuestran antiguos bronces. Describen una acequia cuyo trazado es sorprendentemente similar a una que existe hoy. La fundación de Caesar Augusta, probablemente en el año 14 a.C., no fue una creación en un lugar vacío. Fue una superposición deliberada de un nuevo orden imperial sobre una cultura que ya existía. La nueva ciudad se pobló con veteranos de las legiones romanas. Así se garantizaba la defensa y se asentaba firmemente el poder de Roma. Recibió el inmenso honor de llevar el nombre completo de su fundador, el emperador Augusto. Además fue declarada colonia inmune, exenta de impuestos y con derecho a acuñar moneda. La planificación de Caesar Augusta fue un reflejo del orden y la racionalidad de Roma. Se trazó una planta rectangular que coincide con el casco antiguo actual. Tenía sus dos ejes principales, el cardo y el decumano, y 4 puertas monumentales. En su apogeo, en los siglos I y II, la ciudad se llenó de obras públicas impresionantes. Tenía un foro, un gran puerto fluvial, termas, un anfiteatro y un teatro para 6.000 espectadores. La gestión del agua era clave, con acueductos, cisternas y una red de cloacas avanzadísima. Con la crisis del Imperio Romano en el siglo III,
se construyó una imponente muralla. Poco a poco, las grandes obras públicas se fueron abandonando, pero la ciudad no decayó del todo, mantuvo una vibrante vida cultural cristiana. Finalmente, el poder imperial se desintegró. La ciudad fue ocupada por visigodos, que la llamaron Cesaracosta. La huella romana no solo estableció la estructura física, inauguró ese patrón de superposición cultural que se convertiría en su seña de identidad. Fue la primera y más profunda capa de este palimpsesto histórico. Con la llegada de los musulmanes en el año 714, se abrió un nuevo capítulo de 4 siglos. La ciudad fue rebautizada como Sarakista, la ciudad blanca. Se convirtió en un importante centro islámico, capital de la marca superior de Al-Ándalus, una zona fronteriza estratégica, siempre en pugna con los reinos cristianos del norte. Su verdadero apogeo llegó con la caída del Califato de Córdoba, a principios del siglo XI. En el 1018, Sarakista se convirtió en capital de un reino independiente, una taifa. Llegó a ser uno de los estados más brillantes y cultos de todo Al-Ándalus. En este periodo, la ciudad era un hervidero comercial y cultural. Pudo alcanzar los 25.000 habitantes, una cifra enorme para la época. La manifestación más sublime de este esplendor es el Palacio de la Aljafería. Su nombre original era el Palacio de la Alegría, y no es para menos. No es solo una obra maestra de la arquitectura, es una declaración política. Los reyes de taifas competían por el prestigio del desaparecido Califato de Córdoba. La arquitectura de la Aljafería imita conscientemente los modelos cordobeses. Pero los arquitectos de Sarakista no se limitaron a copiar. Llevaron esas formas a un nuevo nivel de complejidad, casi barroca. Introdujeron innovaciones como los arcos mixtilíneos y polilobulados entrelazados. Crearon un estilo exuberante y completamente distintivo. El palacio proyectaba la imagen de una capital culta, soberana, digna heredera del legado andalusí. La sociedad de Sarakista era multicultural. Junto a la mayoría musulmana convivían importantes comunidades de cristianos, mozárabes y judíos. Este periodo de convivencia, aunque con sus tensiones, permitió un fértil intercambio cultural. El declive llegó con los almorávides, que conquistaron la ciudad en el 1110. Pero su dominio fue breve, porque en 1118 la ciudad cayó ante las tropas cristianas de Aragón. La conquista por el rey Alfonso I, el Batallador, fue un momento trascendental. Cambió el equilibrio de poder en la península para siempre. La toma de la ciudad musulmana más importante del Ebro consolidó al reino de Aragón. Inmediatamente Zaragoza fue designada capital del reino, un estatus que la convirtió en el centro político y simbólico durante 6 siglos. La ciudad se repobló con cristianos, mientras que la población musulmana fue reubicada fuera de las murallas. Este cambio se reflejó en el paisaje urbano. La gran mezquita se consagró como catedral cristiana, hoy conocida como la SEO, y la Aljafería se convirtió en residencia de los reyes aragoneses. La SEO se estableció como el lugar de coronación de los reyes de la Corona de Aragón, un ritual que reafirmaba a Zaragoza como cabeza del reino. El rol de la ciudad se articulaba a través de los fueros de Aragón, unas leyes únicas que establecían un modelo de monarquía pactista. El poder del rey no era absoluto, estaba limitado por las Cortes y por la figura del Justicia de Aragón. Este Justicia era un árbitro en disputas entre la nobleza y el rey, un garante de las libertades. Esta tensión entre la autonomía foral y el centralismo del rey llegó a su punto álgido en 1591. El exsecretario del rey Felipe II, Antonio Pérez, se refugió en los fueros aragoneses para escapar de la justicia real. El rey utilizó el Tribunal de la Inquisición, con sede en la Aljafería, para juzgarlo. Esto fue visto como una vulneración de los fueros y provocó una sublevación popular. La respuesta del rey fue contundente. Envió un ejército, ocupó la ciudad y ordenó la ejecución del Justicia Juan de Lanuza. Poco después, se impusieron severas restricciones a los fueros, limitando el poder de Aragón. El fin definitivo de esta singularidad política llegó con la Guerra de Sucesión. Felipe V promulgó los decretos de nueva planta en 1707. Abolieron todas las instituciones y fueros del reino de Aragón. Zaragoza perdió su condición de capital de un reino con leyes propias. Pero si hay un momento que forjó la identidad moderna de Zaragoza, fueron los sitios de la Guerra de la Independencia. Este episodio traumático y heroico marcó a la ciudad para siempre. La convirtió en un mito de resistencia que le valió el título de inmortal.
La sublevación comenzó en mayo de 1808, contra las tropas de Napoleón. El pueblo asaltó la aljafería en busca de armas y nombró líder al joven Palafox. El primer asedio francés fue respondido con una defensa encarnizada de toda la población, hombres y mujeres. Los franceses se vieron obligados a levantar el cerco, pero el segundo sitio a finales de ese año fue todavía más brutal. Un ejército francés mucho mayor sometió a la ciudad a un bombardeo incesante. La lucha se convirtió en una guerra urbana sin precedentes, combatiendo casa por casa. El propio mariscal Lannes le escribió a Napoleón, horrorizado por el encarnizamiento de la defensa. La resistencia fue total, pero el coste fue devastador. Las epidemias y el hambre se sumaron a las bajas. Cuando la ciudad finalmente capituló, en febrero de 1809, estaba reducida a escombros. De unos 55.000 habitantes, apenas sobrevivieron 12.000. La Puerta del Carmen, con sus muros acribillados por la metralla, sigue siendo un testigo mudo de aquello. La recuperación fue lenta, pero el siglo XX trajo una explosión demográfica e industrial. Y el último gran catalizador de su transformación fue la Exposición Internacional de 2008. Su lema fue Agua y Desarrollo Sostenible. Fue una operación deliberada para reinventar la ciudad usando su elemento más fundamental, el río Ebro. Durante años el río había sido tratado como una trasera industrial. La Expo sirvió para recuperar las riberas y reorientar la ciudad hacia su río. Se construyeron infraestructuras icónicas como el pabellón puente de Zaha Hadid o la Torre del Agua. No fue solo un evento, fue una intervención estratégica que cambió para siempre la percepción de Zaragoza. El perfil urbano de la ciudad está dominado por un tríptico de poder y fe, 3 monumentos que narran la evolución de la autoridad: la aljafería, la aseo y el pilar. La aljafería es ese testimonio elocuente del esplendor de la taifa musulmana. Un palacio que en realidad son 3 palacios superpuestos, un palimpsesto en sí mismo. Está el palacio taifal original del siglo XI, luego el palacio mudéjar añadido por los reyes de Aragón en el siglo XIV, y finalmente el palacio de los reyes católicos de finales del XV, con su espectacular salón del trono. La Catedral de El Salvador, la SEO, es un compendio de la historia del arte aragonés. Se levanta sobre el antiguo foro romano y la mezquita mayor musulmana. El increíble amalgama de estilos que se sucedieron durante 600 años. Tiene partes románicas, una estructura gótica y una magistral integración del arte mudéjar. Su muro exterior, con ladrillo y cerámica vidriada, es una de las joyas del mudéjar, y su cimborrio es una obra maestra que combina gótico y decoración del enlazo musulmán. También tiene elementos renacentistas, como su impresionante retablo mayor de alabastro y una torre barroca. Y si la SEO representa el poder institucional, la Basílica del Pilar encarna la fe popular. Es el icono más reconocible de Zaragoza. Su origen se basa en la tradición de la aparición de la Virgen María al apóstol Santiago. El edificio actual es una grandiosa basílica barroca, cuya construcción se extendió durante siglos. Su interior atesora obras de arte de primer nivel, como el retablo mayor renacentista, esculpido en alabastro por Damián Forment, y por supuesto los frescos pintados en sus bóvedas por un joven Francisco de Goya. Su cúpula Regina Martyrum es una obra fundamental de su juventud, donde ya mostraba su estilo revolucionario. Este arte mudéjar, nacido de la convivencia de culturas, es el fenómeno artístico más singular de España. Y Aragón es uno de sus focos más importantes, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La aljafería, la SEO y la torre de la iglesia de San Pablo son los ejemplos zaragozanos incluidos en esta declaración. Hacen de Zaragoza un epicentro para comprender este arte único, fruto de una síntesis cultural excepcional. Y claro, hablar de arte en Aragón es hablar de Francisco de Goya y Lucientes. El genio universal está indisolublemente ligado a la tierra que lo vio nacer. Aquí, en Zaragoza, inició su formación y desarrolló su ambición. Las obras que dejó en la ciudad fueron un laboratorio crucial. Aquí experimentó con las técnicas y la expresividad que lo convirtieron en un precursor de la modernidad. Su enfrentamiento con el cabildo de la catedral por el estilo de sus frescos en el Pilar fue una premonición, una muestra de su futura lucha contra las convenciones y su genio independiente. El mejor lugar para sumergirse en su obra
es el Museo Goya de la ciudad. Es el único lugar del mundo donde se exhiben de forma permanente sus 4 grandes series de grabados: los caprichos, los desastres de la guerra, la tauromaquia y los disparates. Contemplarlas en su totalidad es una inmersión profunda en la mente del artista. La riqueza histórica de Zaragoza se puede recorrer hoy a través de varias rutas. La ruta de Caesar Augusta, por ejemplo, desvela los restos de la ciudad romana. Conecta el Museo del Foro, el del puerto fluvial, el de las termas públicas y el espectacular teatro. Nos permite comprender cómo era la vida en la antigua colonia romana. La identidad de hoy se vive con pasión en sus fiestas del Pilar, cada 12 de octubre. El acto más emblemático es la ofrenda de flores. Cientos de miles de personas vestidas con trajes regionales crean un gigantesco manto de flores. Otro acto de una belleza increíble es el Rosario de Cristal. Una procesión nocturna con carrozas de cristal iluminadas que es pura magia visual. Y, cómo no, su gastronomía, un reflejo de su geografía. Una cocina de interior contundente basada en los productos de la Huerta del Ebro. El plato estrella es el ternasco de Aragón, un cordero joven tierno y sabroso. También destacan verduras únicas como la borraja o el cardo. Y por supuesto, su vibrante cultura del tapeo, especialmente en la famosa zona de El Tubo. Únicamente Zaragoza es un verdadero motor. Su industria automotriz, con la planta de Stellantis, es un pilar fundamental. Y su vocación de encrucijada se materializa en la plataforma logística Plaza, una de las mayores de Europa, que aprovecha su posición estratégica y su aeropuerto de carga. De hecho, el aeropuerto de Zaragoza es el segundo de España en volumen de mercancías. Además, la región se ha convertido en una potencia en energías renovables, sobre todo eólica y solar. Una ciudad que mira al futuro con instituciones como su prestigiosa universidad, fundada en el siglo XVI, y con una apuesta decidida por la movilidad sostenible, con su tranvía y su red de carriles bici. En definitiva, Zaragoza es una ciudad que dialoga constantemente con su historia. El Ebro ha sido el protagonista de su relato, desde la antigüedad hasta su reinvención moderna. La resiliencia, forjada en la catástrofe de los sitios, es un rasgo fundamental de su carácter, y la tensión de la síntesis cultural y el conflicto ha sido su motor de cambio. Zaragoza no es una ciudad que esconde sus cicatrices ni sus tesoros. La rejilla romana subyace bajo sus calles, sus torres mudéjares dialogan con cúpulas barrocas. El legado de Goya convive con la arquitectura de vanguardia. No es una ciudad que ha relegado su historia a los museos. La ha integrado en su paisaje cotidiano y esa es la clave de su fascinante identidad.